Buenas noches a todos nuestros asistentes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Neftalí Rodríguez y el doctor Gerardo Morales y nos van a presentar el tema de trombólisis en pacientes COVID. Pedimos a todos su amable participación, así como también que mantengan sus micrófonos apagados. En caso de que lleguen a tener alguna duda o comentario, al final de la sesión los van a poder activar para poder dar respuesta a cada una de ellas. Bien, sin más ni menos, los dejo a cargo del doctor Gerardo Morales. Adelante, doctor. Ok, muy bien, pues muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Pues primero que nada es para mí un honor estar aquí en este foro junto con el doctor Neftalí Rodríguez, que como saben pues es maestro de muchos de nosotros y bueno, pues es uno de los expertos que ha estado manejando esta pandemia pues con la cuestión de la trombolisis. Y a mí me tocó dar la parte aburrida. Bueno, no aburrida, pero sí la más científica de la cuestión del COVID. Les voy a compartir mi pantalla para empezar a ver el tema como tal. Muy bien. Muy bien, ¿se ve bien? ¿Todo Sí, bien? doctor, adelante. Órale, pues, muy bien. Sí, es que siempre es raro con estos nuevos sistemas de dar pláticas. A veces la retroalimentación visual, pues es un poco, está uno a ciegas. Pero bueno, eh, vamos a hablar acerca de lo que es el COVID y la trombosis. Esto es digamos, una pequeña embarrada porque, como ustedes saben, el boom del COVID en el último año, pues nos ha estado bombardeando con muchísimas publicaciones. Podemos encontrar pues afortunadamente gratis, sin tener que pagar muchas de las publicaciones de COVID. Recientemente ya el New England Journal of Medicine acaba de liberar muchas de sus publicaciones, pues obviamente por el bien de toda la comunidad médica y de los pacientes para que nosotros podamos aprovechar todas estas herramientas académicas. Para empezar, pues bueno, vamos a hablar de lo que es el coronavirus. El coronavirus obviamente es una familia que no es nueva, ya está conocida perfectamente digamos, en muchas especies. Inclusive, pues bueno, yo me sorprendía porque en la cartilla de vacunación de mi perro viene el coronavirus, ¿verdad? Entonces, bueno, y sabemos que tenemos muchas familias de coronavirus. Dentro de de las familias de coronavirus, la subfamilia de ortocoronaviridae tiene tres subtipos, que es el alfa, el beta, el gamma y el delta. De aquí se sabe que los subtipos alfa y beta son los que causan infecciones en el ser humano. Y de estos dos, del alfa y del beta, se describen 6 tipos, en el cual, pues bueno, tenemos ya el SARS-CoV y el MERS-CoV, que nos dieron ya algunos problemas en años anteriores y que fueron la base del estudio de la ahora SARS-CoV-2, que, bueno, pues nos está creando toda una infección respiratoria aguda con una tormenta de citocinas que vamos a ver un poco a continuación. ¿Qué es lo que conocemos de este coronavirus? Pues es un virus de forma esférica que mide más o menos entre 100 y 160 nanómetros. Es un tipo de virus RNA monocatenario con una polaridad positiva, con 26 a 32 kilobase de longitud y se distinguen 4 proteínas en toda su estructura. La más, digamos, ejemplar, pues es la S, la Spike, porque es la que le va a dar la conformación de corona, ¿sí? Precisamente por eso se le llama coronavirus. Pero bueno, no es la única, tienen dentro de su entorno, en la envoltura, está la proteína E, la proteína de membrana y la proteína N de la nucleocápside. Entonces, todas estas proteínas están bien codificadas ya desde el principio de la pandemia en China ya lo tenían codificado este virus. Y bueno, ha tenido ciertas variantes, por ejemplo, de las variantes ahora que se determinaron en Inglaterra, tienen algunas variantes en cuanto a la codificación genética de estas proteínas, precisamente es lo que le da la conformación de las mutaciones que se pueden dar conforme a las distintas subtipos. Esperamos que haya más mutaciones, digamos, en el futuro, pero esperemos que las vacunas que se han desarrollado sigan cubriendo, digamos, el espectro amplio de esta variedad filogenética y que nos sigan protegiendo.
El mecanismo de acción, pues básicamente está bien descrito ya. Perdón, vamos a bajarle un poquito aquí. Bueno, el coronavirus se va a pegar, obviamente, a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Ese es su sitio de anclaje a través de precisamente sus proteínas de Spike. Esto lo que va a suceder es que la célula la va a engullir, la va a absorber y dentro de la célula es donde va a empezar a administrar todo su RNA, que va a empezar a hacer que se replique dentro de la misma célula, va a empezar a aprovecharse del aparato de Golgi, del núcleo, de toda la estructura de la célula como tal, y va a empezar a producir cada vez más virus dentro de esta misma célula. No es suficiente con esto, va a causar una apoptosis celular. Entonces, una vez que se expulsan, digamos, los nuevos virus a través de esta célula, se va a destruir la célula huésped y por esto, pues es, digamos, altamente viral. También se ha descrito que dentro de las células o de los complementos celulares que se están formando con el coronavirus, se va a formar una gran cadena de virus que va a estar infectando las células vecinas constantemente y creando alrededor toda una tormenta de citocinas que es lo que realmente nos va a causar los problemas con los cuales nos vamos a enfrentar nosotros en la clínica. La tormenta de citocinas no es nueva, también se ha descrito para otros padecimientos, por ejemplo, cuando se puede administrar alguno de los anticuerpos monoclonales o, por ejemplo, en las terapias celulares o genéticas o cuando tenemos enfermedades autoinmunes o también en pacientes con cáncer. De hecho, en los primeros casos que se describían en niños, se describió como una tormenta de citocinas muy parecida a las enfermedades autoinmunes como el Kawasaki. Y por eso se le dio el nombre de Coronasaki, sobre todo en los pacientes pediátricos, cuando hemos llegado a tener algunos. Dicho sea de paso, el primer paciente que llegó a nuestro hospital fue a finales de febrero del año pasado, fue precisamente un niño de 14 años con un cuadro muy parecido al Kawasaki. Y bueno, pues hasta que no se hizo la autopsia post-mortem en ese paciente, se dio cuenta que era un paciente con coronavirus, el primero que tuvimos nosotros acá. ¿Qué es lo que causan todas estas enfermedades? Bueno, van a ser una disregulación en cuanto a lo que son los promotores de la inflamación y los contrarreguladores, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a hacer es que la tormenta va a estar totalmente aumentada de todos los factores que van a aumentar la inflamación dentro del sistema inmunológico. Es un sistema inmunológico hiperactivo. Y de aquí, pues bueno, se van sumando cada una de las células que se van afectando y esto pues nos va haciendo que el paciente caiga cada vez más en disfunción orgánica y digamos en una disregulación a nivel inflamatorio. Hablando específicamente de la coagulopatía, tenemos que en estudios post-mortem de las alteraciones del endotelio pulmonar se ha visto que este virus va a causar una disrupción de las uniones intercelulares, causando edema celular y una pérdida de contacto con la membrana basal. Prácticamente la despega la membrana basal de las células de los neumocitos y obviamente pues de todo el pulmón y de ahí va causando pues este daño endotelial, lo cual, como ustedes saben perfectamente, dentro de la teoría de Virchow, pues causa una coagulopatía, ¿sí? Aquí es donde nosotros estamos viendo que el paciente ya de por sí trae unos factores de riesgo, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades y que les vamos a agregar esta coagulopatía por la tormenta de citocinas que se está desarrollando dentro a nivel celular sobre todo a nivel pulmonar. Aquí, bueno, pues vemos tres componentes principales de la coagulopatía en el paciente con COVID. El primero de ellos es la secreción de gránulos densos de plaquetas. Las plaquetas van a estar con una hiperactividad que normalmente solamente se ve en infecciones graves, en pacientes con, digamos, un estrés crónico y en un estrés, digamos, en pacientes con terapia intensiva, en donde esta secreción de
de fibrina alta, digamos de gránulos densos de plaquetas, va a estar condicionando que se nos empiece a activar la cascada de coagulación. De otra manera, también vamos a tener alteraciones en los factores de coagulación, en el von Willebrand sobre todo, vamos a tener esas alteraciones en la coagulación y creación de, digamos, distintas moléculas protrombóticas y fibrina que entre todos van a causar que dentro de nuestro vaso, aparte de la disrupción celular y de la membrana basal, vamos a crear que se crea un coágulo mucho más, digamos, denso de lo normal y que los mediadores generalmente de fibrinolisis normales están bloqueados de alguna manera por esta tormenta que es continua y que no está dejando que se recupere el mismo organismo de la trombosis como tal. Entonces, bueno, pues en la literatura podemos observar muchísimas publicaciones referentes hacia la trombosis y COVID y podemos encontrar muchos, digamos, estadísticas en cuanto a esta incidencia. En general, sobre todo al principio de la pandemia o a mediados del año pasado, se decía que la enfermedad tromboembólica en el paciente COVID se presentaba en el 31% de los casos y el embolismo pulmonar en el 23% y la trombosis arterial en el 3.7%. Sin embargo, esto ha ido cambiando porque esto solamente se refería a pacientes en terapias intensivas. Ya si lo extrapolamos a pacientes que han tenido también secuelas estando en casa o no teniendo un acceso a un hospital, pues entonces las estadísticas nos van a ser un poco mayores. Entonces, bueno, en diciembre de 2020, en una publicación que salió en el Journal of Thrombosis and Thrombolysis, precisamente están, digamos, volviendo a hacer esta estadística y se vio que los pacientes que tuvieron, digamos, graves en las terapias intensivas, hasta el 46% de ellos fue por embolismo pulmonar, de los cuales el 41.7% fallecieron y de los que fallecieron, pues más de la mitad, del 58.3%, tuvieron como hallazgo la dilatación del ventrículo derecho. Entonces creo que aquí es donde tenemos nosotros que poner, digamos, especial atención en los pacientes graves con COVID, con múltiples comorbilidades, con múltiples factores que se van uniendo para ser procoagulantes, con una tormenta de citocinas inflamatorias que nos están haciendo o perpetuando, digamos, el daño a todos niveles y que muchos de ellos van a presentar eventos de embolia pulmonar y que muchos de ellos van a fallecer y sobre todo los que fallecen son los que están, pues obviamente con una afección del ventrículo derecho, muchos de ellos obviamente por sus comorbilidades y aquí es donde tenemos que tener, digamos, cierto cuidado. La importancia del dímero D creo que ya está bien analizada. El dímero D en un momento dado en la historia de la trombosis se le dio mucha importancia, después bajó y después se vio que era un medidor, digamos, de la trombosis que no podría ser, digamos, muy específico, pero sin embargo ahora con la nueva pues, situación de salud que estamos teniendo, nos ha sido muy útil y múltiples publicaciones nos han estado validando su uso para ver el factor pronóstico que tiene un paciente, sobre todo de padecer un COVID que tenga, digamos, alto índice de trombosis. Entonces aquí, en una de las recomendaciones que pudimos nosotros publicar el año pasado, tenemos que una de las escalas que tenemos nosotros que ocupar en todos los pacientes COVID que ingresan a un hospital, tanto los que están graves como los no graves, tenemos que aplicarles la escala de Caprini modificada para COVID. Esa ya está descrita, ya está publicada, está dentro inclusive de las recomendaciones del American Venous Forum, en los cuales a todos los pacientes se les hace todo un score completo para ver qué porcentaje tiene de posibilidades de sufrir un evento embólico de acuerdo a esta escala de Caprini. Y aquí si se dan cuenta, en uno de los parámetros, por ejemplo, el dímero D, cuando es mayor de 0.5 microgramos por mililitro del límite normal, nos da 3 puntos, y si es mayor de 3 veces el límite normal, es otros 3 puntos, y uno de los que otorgan más puntos son 5, es cuando es el COVID sintomáticos con un dímero D positivo. ¿Sí? Cuando tenemos esta situación, entonces el paciente tiene, digamos, el puntaje más alto y esos son los pacientes que están indicadas la anticoagulación completa
a pesar de no tener signos y síntomas de una enfermedad tromboembólica venosa o inclusive de una embolia pulmonar. Entonces aquí están descritos, digamos, las situaciones en las cuales tenemos que estar muy pendientes en esta clasificación. Por otra parte, también hay que preguntarse cuándo le voy a hacer ultrasonido al paciente. No es fácil estar haciendo ultrasonidos en un área COVID, como ustedes saben. Sí se puede hacer y sí se debe de hacer, pero ¿cuándo? Bueno, pues de acuerdo a las recomendaciones del American Venous Forum, las indicaciones para hacer un ultrasonido van a ser exactamente las mismas de un paciente que no tiene COVID. Más de 3 criterios de Wells, con edema de la pierna, más de 3 centímetros, obviamente si está postrado en cama. Y bueno, aquí también lo importante es saber si el dímero D, cuando es normal, realmente no va a justificar la utilización de rutina. Si el paciente no tiene ningún síntoma, ningún signo de realmente tener una trombosis a nivel de extremidades inferiores, el dímero D normal, pues realmente no me va o no tengo yo por qué justificar un ultrasonido. Solo se debe realizar el ultrasonido si el paciente le voy a cambiar la dosis de anticoagulación como tal. Por decir, algún paciente que no está grave, que el dímero D igual y no está tan elevado, pero que empieza con una clínica de trombosis, entonces sí puedo yo hacerle el ultrasonido. ¿Para qué? Para determinar si ese paciente, en lugar de darle profilaxis, entonces le voy a dar una anticoagulación completa. Pero no, si no se lo voy a hacer el ultrasonido simplemente por diagnosticar o por screening, ¿no? Eso lo tengo que tener bien establecido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues incluye el riesgo del personal que va a hacer el ultrasonido y el riesgo también, pues, de que tenemos que descontaminar todo el equipo completo y por eso se usa o se prefiere usar los equipos de tipo wireless para evitar la contaminación durante el procedimiento del ultrasonido. Y bueno, también acuérdense que el tipo de escaneo muchas veces se ocupa el de 2 puntos nada más. Por ejemplo, puedo yo checar nada más femoral y poplitea o poplitea y tibiales. Aquí, bueno, se dice, bueno, si ya se justifica la entrada de un equipo COVID, de un equipo de ultrasonido al área COVID, pues entonces se tiene que hacer el escaneo completo, ¿no? La anticoagulación tampoco es todo. Siempre hay que recordar que hay medidas mecánicas para prevenir el tromboembolismo y bueno, una de ellas y las que se deben de estar ocupando en las terapias intensivas, pues es precisamente la utilización de la compresión neumática intermitente, conforme a todas las guías en general que ya están bien establecidas de la prevención de trombosis a nivel, bueno, obviamente en pacientes graves o en terapias intensivas. Entonces, bueno, como a manera de conclusión y recomendaciones, tenemos que ver que la determinar el riesgo de la ETB, de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con infección por coronavirus a través de la escala de Caprini modificada por COVID es una herramienta muy valiosa y que debemos de ya instituir en nuestras áreas de urgencias y en las áreas de hospitalización de pacientes con COVID. La determinación del dímero D se debe realizar al ingreso y al egreso para ver el factor pronóstico y sobre todo si el paciente va a requerir una anticoagulación completa o una anticoagulación profiláctica. Se deben de seguir las guías de recomendación para anticoagulación en todo paciente de acuerdo a su evaluación y en caso de hipoxia refractaria o evolución tórpida se debe descartar siempre embolia pulmonar con un angiotac y ecocardiograma, que es un factor pronóstico para evaluar la posibilidad de la trombolisis. Y justamente aquí es donde entra pues toda la experiencia que tiene el doctor Neftalí Rodríguez. El doctor Neftalí Rodríguez, como ustedes saben, es el actual presidente de la la Asociación Mexicana de Pie Diabético y es obviamente maestro de posgrado de angiología y cirugía vascular y endovascular del Centro Médico 20 de Noviembre. Es muy buen amigo, ahora sí que mi maestro, maestro de muchos de nosotros y que bueno, él tiene la experiencia de haber estado tratando pacientes con COVID, con trombolisis y bueno, pues quién mejor que él para poder mostrarnos su experiencia en este caso. Doctor, adelante. Gracias, Gerardo, por la invitación. Para mí es un privilegio y es un verdadero placer compartir contigo la pantalla esta noche
para platicar de algunas cosas interesantes que, si bien es cierto, a pesar de que ya habíamos hecho esto hace mucho tiempo con muchos pacientes, pues no nos habíamos enfrentado a la necesidad de tener una pandemia de este tamaño y sobre todo ver lo que iba a pasar. Bueno, pues les decía, agradeciendo primero a Gerardo la invitación y a Levet, que es un privilegio platicar con ustedes esto, porque si bien es cierto que desde hace muchos años ya, este artículo se publicó en el 2011, fue cuando nosotros empezamos a preguntarnos si había algo que hacer con la trombosis venosa profunda que fuera mínimamente invasivo y que de alguna manera nos ayudara a evitar primero la secuela postrombótica. En aquella época, pues hacíamos trombolisis temprana dirigida con catéteres, que todavía sigue siendo una opción. Les decía que hace mucho tiempo empezamos a analizar la opción desde hace ya prácticamente 10 o 11 años, la opción de ofrecerle a los pacientes que hacían trombosis venosas profundas alguna opción diferente a lo que teníamos hasta ese momento, de lo cual siempre había pues la disyuntiva con los cardiólogos, con los intervencionistas de si hacer trombolisis dirigida por catéter para evitar la presentación de la secuela postrombótica, o bien hacer trombolisis sistémica, o bien incluso pensando ya más adelante si podríamos nosotros mantener la función valvular adecuada en un paciente con trombosis venosa profunda. Pero nunca nos imaginamos que iba a llegar esto y que una de las manifestaciones clínicas que íbamos a tener era la parte trombótica. Cuando empezamos a analizar y a recibir los reportes de lo que pasaba en España, que empezaban a encontrar pacientes con tromboembolias pulmonares, pero también con trombosis venosas profundas. Después reportes en Italia de trombosis venosas profundas, pero también trombosis arteriales, que generó un montón de amputaciones y bueno, finalmente también los pacientes fallecían. Entonces empezamos a pensar qué es lo que podíamos hacer, sobre todo tomando en cuenta que se trataba de una enfermedad con un fondo o con un trasfondo inflamatorio muy importante, como nos lo acaba de mostrar Gerardo, y todas esas interacciones que hoy día, a un año después, se conocen un poco mejor, esa disfunción endotelial, esa lesión endotelial, ese bloqueo de los sistemas fibrinolíticos normales del endotelio, que se presentan en el paciente con COVID, pues en realidad se trata de una situación inflamatoria interesante. Y entonces encontramos después ya tiempo, alrededor de 6 meses atrás, este artículo donde ya de alguna forma se estaba analizando las posibilidades de tratamiento que estaban emergiendo para lo que ahorita también Gerardo comentó de una manera muy interesante, las famosas microtrombosis en el paciente con COVID y las implicaciones terapéuticas. Y entonces aquí por primera vez encontré la opción que yo estaba buscando para tratar de aplicarla a los pacientes que estábamos viendo cada vez más con COVID y que a lo mejor la trombosis se presentó al inicio de su problema, después a la mitad del tiempo o a veces al final del COVID, cuando estaban saliendo, cuando tenían todo ese problema pulmonar que ameritaba rehabilitación, que ameritaba todo esto, y aparte encima la trombosis venosa. Entonces, de las primeras publicaciones que tomamos en cuenta mi grupo y un servidor cuando empezamos a ver estos pacientes con COVID, fue esta, donde ya nos abrían la puerta un poquito a pensar en la terapia fibrinolítica en pacientes con COVID-19. Hicimos algunas llamadas, platicamos con algunos amigos en Estados Unidos, uno de ellos que amablemente se prestó para orientarme y para platicar conmigo el tema fue el doctor Miguel Montero Baker en Houston, y él me decía que él había empezado a tratar algunos pacientes con COVID con una opción de trombolisis, y bueno, esto es lo que realmente nos movió a ver la situación desde otro punto de vista, tratando de empatar la parte fisiopatológica de esa trombosis o microtrombosis asociada a un evento inflamatorio tan serio, con el uso de un trombolítico, como se refiere aquí en el artículo, y además, bueno, potenciado con un sistema de ultrasonido que nos permitía tener algunas opciones. Y entonces, como ustedes conocen, bueno, este sistema no es nuevo para nada, tenemos ya 11 años de manejarlo en este país, pero lo que hace el sistema es
favorecer la propagación del trombolítico dentro del trombo. Y esto de alguna manera favorece una mayor absorción, sobre todo cuando el trombo se expone a estas ondas de ultrasonido. Entonces, la situación con este sistema es que aumenta la permeabilidad del trombo hacia el ultrasonido y hacia el trombolítico, expone mejor los receptores del plasminógeno y por supuesto que el medicamento penetra de una manera un poco más adecuada dentro del trombo, teniendo estas opciones cuando se usa un trombolítico solamente, los puentes de fibrina no se lisan, no se rompen de una manera adecuada. Cuando se combina el trombolítico con la energía ultrasónica, estos puentes se rompen un poco mejor y esto favorece la lisis del trombo. Entonces, bajo esta premisa, pues empezamos a pensar que estos pacientes con COVID que llegaban ya con nosotros trombosados, que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos que la causa de estas trombosis que empezamos a ver era el COVID, pues podíamos hacerles algo, sobre todo si ya habían superado esa etapa tan crítica en la parte pulmonar y en la parte sistémica, donde pues prácticamente el riesgo era de muerte o de secuelas muy, muy graves, sobre todo desde el punto de vista pulmonar. Aquí les muestro 4 pacientes con accesos vasculares, todos endovasculares, con uno, casi 3 fueron en 6 French, uno fue en 5 French, y bueno, esto nos permitía accesar, vean ustedes cómo incluso desde el momento que accesábamos podíamos empezar a obtener esa cantidad de trombos frescos, recientes, y bueno, viene la disyuntiva, una gran discusión hasta la fecha con mis socios, con el doctor Vladimir Alba, con el doctor Loman, con mi maestro, Rodríguez Trejo, en el 20 de noviembre, mis compañeros, es filtro o no filtro. ¿Qué pasaría con un paciente con COVID que de por sí tiene alterado ese dímero D, la ferritina, todos los reactantes de fase aguda que están alterados en esto? ¿Le ponemos o no le ponemos un filtro? ¿Funcionaría o no? Y bueno, todo el mundo de alguna manera sin tener una evidencia estricta o absoluta, pues pensamos, bueno, pues si no le ponemos un filtro y algo sucede y no se murió de COVID, pues se puede morir de una embolia pulmonar por alguna situación mecánica que nosotros mismos favorezcamos al momento de intentar ayudar al paciente con este procedimiento. Entonces, en realidad, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, a ponerlos y a quitarlos. Y entonces estábamos ahora haciendo estos pacientes donde entrábamos por vía yugular, cuando era viable, colocamos el filtro, les muestro el video, en este caso lo estamos retirando con un snare, se coloca el filtro, se protege al paciente, en el otro lado vean las pinzas que utilizamos también para retirar algunos de estos filtros, y de alguna manera pues les muestro cómo aquí de alguna manera es más sencillo cuando lo acabas de poner, cuando no ha pasado mucho tiempo, únicamente para protección, cómo se puede el filtro retirar, ahí lo envainamos en el introductor y todo. Y entonces empezamos a hacer esto de una manera un poco empírica, el dejarlo proteger, hacer el procedimiento y después retirarlo prácticamente, pues porque finalmente también es una de las indicaciones de protección en estos pacientes cuando tenemos miedo, cuando tenemos una trombosis muy, muy, muy grande. Y vean lo que obteníamos, pues así no son trombos como los que habitualmente veíamos, todos estos son trombos recientes que podían incluso obtenerse por aspiración con los sistemas de acceso vascular directos ahí mismo. Y entonces, bueno, pensamos que no sería mala la idea de combinar lo que ya estaba en proceso de publicación, que era la fibrinolisis, la trombolisis, con la potencialización por el ultrasonido, pensando que no nos dio miedo al principio, obviamente, porque saber que meter un catéter dentro de una vena con un endotelio inflamado, con un endotelio dañado, pero ya trombosada, también qué tanto iba a ser costo-beneficio el procedimiento en estos pacientes. Entonces, bueno, aquí les muestro más o menos cómo hacemos el procedimiento, cómo decidimos hacerlo en estos pacientes, todo guiado por ultrasonido, el sistema que seguramente todos ustedes conocen perfectamente y la manera como lo complementamos con compresión externa o con compresión neumática, como también ya lo mencionó Gerardo. Y evidentemente por eso, pensando en que la anticoagulación a veces no era todo y podríamos brindarle la oportunidad a este paciente de mejorar su calidad de vida, decidimos empezar a hacerlo. Entonces, les muestro aquí uno de los primeros casos. Vean ustedes aquí, únicamente en este video es cómo se está liberando el filtro de vena cava por vía yugular y una vez liberado, pues entonces hacemos la flebografía. Vean ustedes ahí la trombosis tan terrible que se ve en la vena femoral.
vean ustedes cómo ahí se está abriendo incluso ya algunas afluentes de la misma vena femoral y bueno, pues esta trombosis se extiende en toda la vena femoral y seguramente pues un poco más proximal. Ahí les muestro el video que va a ser, es un poco más lento, ahí lo tienen, vean cómo está llena de trombos toda esa vena femoral hasta prácticamente llegar a la vena femoral común, la ilíaca externa, y vean ustedes cómo prácticamente está totalmente trombosado el eje venoso en ese sentido. Y arriba se ve un poco ya mejor la imagen, y bueno, esos son los casos que estábamos viendo. Entonces, de alguna forma, pues lográbamos pasar ese trombo. Es un trombo reciente, evidentemente, no es un trombo viejo, no es una lesión crónica, y luego pues lográbamos ver y evaluar la vena cava ya con el filtro puesto para darnos una idea de que eso estaba libre, y de alguna forma pues esto nos permitía colocar un catéter, empezar un esquema de trombolisis prácticamente bien fundamentado. Hay 2 o 3 protocolos muy bien establecidos para evaluar dosis, para evaluar respuesta y para evaluar tiempos. Entonces, bueno, ya con estas imágenes nos decidíamos a dejar el catéter y el control posterior. Vean ustedes cómo entre 20 y 24 horas después se obtienen estos resultados. A veces puede haber algunas asociadas, evidentemente, algunas de las patologías que todos conocemos, como compresiones extrínsecas, May-Turner, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa era la idea. Y la clínica, vean ustedes esta piernita comparada con la otra y vean después de la compresión, prácticamente la diferencia en diámetros es mínima, la perimetría se aprecia bien, y bueno, pues esto es lo que buscábamos en estos pacientes que estaban todavía en etapas finales o en etapas intermedias de COVID. Y entonces, este fue el primer paciente. Vean ustedes esa trombosis ahí masiva, vean cómo se ve ya las afluentes venosas abriéndose, y hacia arriba pues van a ver ahorita cómo se ve totalmente obstruida prácticamente la vena ilíaca. Vean hasta dónde llega el contraste. El paciente está boca abajo, por eso ven el filtro del lado izquierdo, pero bueno, así ven, ahí vemos la imagen como subiendo el catéter con relativa facilidad en este paciente, porque es un trombo reciente, como les comenté. Y después en el siguiente video pueden ver ustedes cómo va subiendo el catéter del sistema de ultrasonido, que va a potenciar la trombolisis que estamos intentando hacer. Una vez que hicimos esto, lo dejamos el tiempo adecuado, el seguimiento fibrinógeno, dímero D, etcétera, y bueno, poco a poco van viendo cómo esta vena va abriendo, va mejorando, y eso va a generar, perdón, regreso un poquito a esto. Ahí está. El siguiente video pueden ver ustedes en esta parte cómo de alguna manera también logramos pues que esto permeabilizara un poco mejor, y ya por lo menos tenemos paso directo hasta la cava sin tantos defectos de llenado. Evidentemente a veces hay trombosis residuales, hay trombos que no se lisan por completo, pero en estos pacientes no es un paciente común como los que conocemos. Entonces, entre menos tocáramos, entre menos dañáramos ese endotelio, es mejor. El segundo paciente fue un poco diferente, porque vean ustedes aquí la fleografía, una estenosis ahí, que aparentemente es crónica porque había ya muchas afluentes abiertas, pero vean la trombosis aguda a nivel de la vena femoral común. Vean ustedes en la siguiente imagen, en esta parte de acá, cómo está prácticamente obstruida con un trombo que no está totalmente adherido, y entonces, bueno, eso nos preocupó un poco. Hicimos el mismo procedimiento de siempre. Ven ustedes ahí el filtro que protege, la cava cómo está permeable. En el siguiente video están viendo ya tiempo después de haber cumplido el procedimiento y todo, cómo estamos colocando el catéter ahí. Y bueno, en el control, acá pueden ver en el video siguiente cómo hicimos una fleografía rotacional, y bueno, pues vean ustedes que a pesar de todo, ¿por qué? Me dirán, ¿por qué no usó IBUS? Bueno, porque no lo tenía en ese momento, pero entonces decidimos darle vuelta al paciente 180 grados para poder evaluar esto, y curiosamente, a pesar de todo, encontramos una estenosis importante en esta vena. Entonces, en este paciente que era muy joven, 37, 38 años, decidimos complementar esto, sí, con una angioplastía venosa, y posteriormente hacer la liberación de un stent venoso en esa zona para mejorar esa compresión extrínseca que ya habíamos visto. Y ven ustedes cómo se libera el stent, y bueno, finalmente la imagen de control en una imagen rotacional también,
vean ustedes cómo ya no tengo esa estenosis significativa y se ve cómo está fluyendo prácticamente en los mismos diámetros la vena ilíaca hacia la vena cava. Entonces, la colocación de stent tampoco es algo que esté, digamos, probado con un nivel importante de evidencia. Esto lo hicimos en un paciente que tenía COVID, que estaba con la pierna trombosada y que además encontramos estas imágenes que les estoy mostrando y que me pareció poco correcto dejarlo con esa estenosis sabiendo que la posibilidad de una retrombosis es altísima. Entonces colocamos el stent por ese motivo en este paciente. Los controles transoperatorios son interesantes, lo hacemos con ultrasonido, ahí pueden ver ustedes las ondas del sistema funcionando en una vena totalmente trombosada y bueno, pueden ver cómo se está comportando esa lisis del catéter dentro de la vena sin tener mayor significancia durante el procedimiento de tratamiento médico con esto. Y bueno, los resultados entre las 20 y 24 horas promedio, este es otro paciente, vean ustedes cómo llegó el paciente, vean esa trombosis terrible de la vena femoral también, ya con afluentes abiertas, vean ustedes ahí pueden tener de alguna forma, perdón, tranquilo, ahí pueden ver ya cómo está limpia la vena, el volumen también de los videos, esto fue entre 20 y 24 horas después, y finalmente vean ahí la vena ilíaca, y al final de todo, pues cómo quedó el sistema en el último video. Entonces, de alguna manera, pues ahí lo hicimos también rotacional, tratando de evaluar esto. A veces el iBus no lo tenemos disponible en ese momento y en lo que llegan con él, pues preferimos mejor usar nuestro equipo para darle vuelta a la imagen y dar seguros de que no tenemos mayor problema. Entonces, esto es lo que hemos hecho con nuestros pacientes. El resultado ha sido bueno. Evidentemente, el manejo médico posterior tiene que ver con varias cosas también que todavía no están del todo probadas, pero la anticoagulación terapéutica, por lo menos 10 días después, posteriores a esto, continúa. Usamos, evidentemente, heparinas de bajo peso molecular. Iniciamos posiblemente algún tipo de anticoagulantes orales directos. Esto va a depender del resultado del caso y de la etiología y evaluar esto dependiendo de lo anterior, algún esquema de anticoagulación estándar o extendido. Un estudio en el Seguro Social avalado por un grupo de hematólogos muy influyentes en nuestro país, definió en algún momento la combinación del anticoagulante con la sulodexida, esto con la idea de favorecer el efecto antiinflamatorio y recuperación endotelial. Hay una publicación del mes pasado donde un gran amigo nuestro, un cirujano vascular joven mexicano del norte del país, publicó la experiencia en su hospital del uso de sulodexida en pacientes con COVID-19 en el tratamiento médico del paciente con una trombosis venosa profunda y evidentemente ya lo dijo Gerardo, el uso de compresión elástica externa de acuerdo a las guías por lo menos se debe extender desde 1 a 2 años dependiendo del resultado que se tenga. Y entonces, en conclusión, pues existen por lo menos 4 estudios aleatorizados, bien llevados, que le establecen esta posibilidad como un procedimiento controvertido. Y esto así lo definió el ATRACT y el CAVA en algún momento, pero hay otros como el Bernutiful y el Caventrial, donde se favorece este tipo de terapia que hoy día la hemos traspolado a los pacientes con COVID. Y entonces, bueno, por lo menos estos estudios en los seguimientos que dan, llegan a la misma conclusión, mejorar la posibilidad de síndrome postrombótico y sobre todo, pues disminuir el riesgo de complicaciones. De alguna manera, también tenemos que tomar en cuenta que a veces se amerita algún proceso agregado y esto es cuando tenemos una estenosis venosa residual, cuando tenemos alguna compresión externa secundaria, cuando tenemos sinequias o bandas fibrosas residuales intraluminales, cuando tenemos trombo residual y ya sabemos que se define una estenosis residual, aquella que abarca en promedio la mitad de la luz de la vena tratada. Estos datos indirectos también como son ausencia de flujo anterógrado o presencia de múltiples afluentes, que esto es igual a estenosis. Y bueno, la clasificación del resultado de la trombolisis tiene que ver con el grado del trombo que removemos. Y hay el grado 1, que es menos del 50%, el 2 del 50 al 95% y el 3 arriba del 95%.
Bajo esta clasificación del resultado de trombolisis es como hemos evaluado los pacientes que hemos hecho que tienen COVID y el resultado hemos estado entre grado 2 y grado 3. Ninguno ha estado en grado 1 y esto nos deja muy satisfechos porque creo que sigue siendo una opción ahora en el paciente con COVID que puede tener una posibilidad extra en el caso que desarrolle una trombosis venosa profunda. Entonces, esta es la perspectiva, el equipo ustedes lo conocen, esto es lo que viene, creo que una mejor tecnología nos debe llevar a mejores resultados. Pues gracias y pues estamos abiertos para sus comentarios y preguntas. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. Como siempre, pues ahora sí toda una cátedra que nos da desde su experiencia. Vamos a ver aquí que ya se nos volvió a trabar aquí la pantalla. Pero bueno, ok. Entonces no sé si haya alguna duda de parte de la audiencia acerca de lo que comentamos, alguna pregunta. Ahora sí que estamos abiertos en el foro. Bueno, si nadie se anima, yo me animo. Doctor, a ver, una pregunta. ¿Hubo alguna diferencia en el paciente COVID y no COVID para el umbral de los 14 días o 14 a 21 días? O sea, ¿sí se manejó exactamente igual? No, Gerardo, porque dependía más o menos cómo evolucionaba el paciente con COVID. No nos apegamos mucho al día 14 como óptimo o al día 21 como máximo. Nos apegamos más bien a la sintomatología que tenía el paciente. Y bueno, llegaron pacientes después de 30 días, aún con COVID, ya las PCRs, pues todavía aún positivas, pero ya clínicamente en mejoría. Y esos pacientes, por el edema, por el dolor, por la incapacidad funcional, se trataban. Entonces, eso quiere decir que seguramente, digo, salvo que en algún momento hagamos algún estudio específico, pero eso quiere decir que el trombo del paciente con COVID se comporta de manera distinta. No es el mismo trombo que va cambiando ecográficamente, como lo sabemos todos, histopatológicamente, como lo sabemos todos. Son pacientes, los más que tuvimos, son pacientes que tenían un mes que estaban saliendo de COVID y que llegaban o que seguían con la pierna hinchada, se había hinchado a lo mejor a principio de su diagnóstico o a la mitad de su proceso, estando anticoagulados aún, algunos con problemas pulmonares serios, algunos todavía con oxígeno. Y bueno, estos pacientes, a pesar de todo, lográbamos los resultados que tenemos usted, por lo menos en estos últimos 2 pacientes fue así, tenían ya COVID, pero ya en la etapa final, donde cualquiera me diría, bueno, pues, ¿por qué no nomás lo anticoagularon? Porque ya estaba anticoagulado y porque la pierna seguía con edema, seguía con dolor, seguía con incapacidad funcional, seguía con perimetría elevada, etcétera, etcétera. Entonces, no tomamos la variable del tiempo y de la edad del trombo, como lo hacemos en un paciente que no tiene COVID, para limitar la opción de brindarles el manejo. Exacto, yo creo que este punto es importante porque nos han llegado también pacientes que inclusive se dan de alta y no saben que tenían una trombosis. Y realmente cuando empieza a caminar el paciente después de que estuvo encamado durante un mes o más en las terapias intensivas, pues se dan cuenta que la pierna se le empieza a hinchar, ¿no? Y ahí es cuando empieza la evolución. Pero sí, efectivamente, creo que el tiempo en este caso no es no es lo mismo. Y en la calidad del trombo dice que sí había diferencia, ¿verdad? De lo que ¿Sí? sacaban los trombos. Cuando tú colocabas el introductor en pacientes que, te repito, algunos estaban llegando ya con 30 días de COVID y con la pierna hinchada y con dolor. Colocabas el introductor, haces lo que tienes que hacer, aspirábamos, el trombo no era un trombo viejo, era lo que le mostré, eran trombos que aparentemente, no sé si se estaban renovando en una retrombosis o eran trombos que no tenían la misma evolución histopatológica que habitualmente vemos en un trombo, pues. Claro, un poquito ahí haciendo analogía de lo que hice la revisión de la fisiopatología.
sí es muy diferente el trombo que se crea normalmente, porque todos los sistemas de fibrinolisis y etcétera, etcétera, están alterados. Entonces creo que sí los trombos son de una característica totalmente diferente. Habrá que hacer estudios. Un día de esos me gustaría tomar esos trombos y mandarlos a analizar para ver exactamente, digo, la composición la sabemos, pero si hay algún factor que los haga mantenerse así o por qué no hay esos cambios habituales en los trombos. Exactamente. Muy bien. No sé si haya alguna pregunta del foro. Pues bueno, creo que no, doctor. Pues antes que nada le agradezco. Creo que fue una excelente plática. Esperemos haber cumplido con las expectativas del foro. Y pues creo que vamos a seguir aquí haciendo algunas otras pláticas de este Así tipo. es. Gracias por Muy la bien. invitación, Gerardo. Gracias a Levet. Gracias a todos, sobre todo pues que en realidad este año y lo que llevamos pasado y lo que vamos de ha sido años de mucho más aprendizaje, de muchas cosas que nunca habíamos tenido que hacer y que no habíamos vivido. Pues gracias a todos. Muy bien, agradecemos a todos nuestros asistentes la participación en esta sesión y damos también nuestro reconocimiento al doctor Neftalí Rodríguez y al doctor Gerardo Morales. Asimismo, los invitamos a estar pendientes de las próximas sesiones. Gracias y hasta la próxima.